Esta es una producción del Grupo Visión Sur para el análisis geopolítico, productor nacional independiente número 2189. Les hablamos desde la Radio Nacional de Venezuela, el canal musical, los analistas políticos Gilberto Merchán y quien les habla, José Jesús Villa Pelayo, para llevarles un poco del acontecer geopolítico mundial. Y de inmediato pasamos a compartir con ustedes nuestro análisis del día de hoy, que hemos titulado El sitio de Venezuela. Yo quería antes de comenzar leerles un poema, unos versos de Adonis, el famoso poeta del Medio Oriente. Dicen estos versos así: así enciende mi llama, habitemos el clamor negro, para llenar nuestros pulmones con el aire de la historia. Alcémonos en los ojos negros, cercados como tumbas, para vencer el eclipse. Viajemos en la cabeza negra, para escoltar al sol que llega. Bueno, queridos amigos y amigas, usuarios y usuarias de Enigmas del Poder, el tema de hoy es muy importante, por eso lo titulamos El sitio de Venezuela. Tiene muchas aristas, hay mucha tela de qué cortar, mucho de qué hablar. Algo nos decía, señales, anuncios que veíamos en algún lado, en la atmósfera, en el aire, que algo iba a suceder o que se estaba gestando y cocinando algo en los pasillos de la Casa Blanca. Esta designación de la señora Gina Haspel como nueva directora de la CIA, una mujer que había sido directora de una cárcel secreta, a esas cárceles secretas se les llama Black Sites y al parecer todavía existen en muchos lugares del mundo. Fueron inauguradas, si mal no lo recuerdo en este momento, durante el primer gobierno de Bush, del presidente Bush Jr. Esta Black Site o cárcel secreta, de la cual era directora la señora Gina Haspel, se encontraba en Tailandia y allí se torturaba abiertamente y como práctica común durante el gobierno del inefable George Bush Jr., como lo dijimos, al que todos recordamos, me refiero a Bush, por su crueldad, por recordamos aquella ejecución pública que se hizo de Saddam Hussein y aquellas palabras del presidente Bush luego de la ejecución de Hussein, que fue ahorcado. Recordamos que no murió al momento del ahorcamiento, sino tardó varios minutos, lo cual añadió, además de la agonía, también la humillación en el caso de Saddam Hussein. Y recordamos el cinismo con que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en ese momento dijo que él habría preferido una muerte más digna para Saddam Hussein, es decir, su verdugo y su juez. De manera cínica deseaba, según sus propias palabras en ese momento, que la muerte de Saddam Hussein hubiera sido menos cruel, lo cual, como dijimos, es sumamente cínico y propio de estos supremacistas que realmente sienten profundo desdeño por la humanidad y por la otredad, por el otro, por los demás seres humanos. Esta era una de las características, porque si se puede, a Hussein lo llamaban el carnicero de Bagdad,
Pero, ¿cómo podríamos llamar entonces a George Bush Jr., el carnicero de Washington? Bueno, probablemente. El hecho es que este nombramiento de la señora Gina Haspel era una especie, o es una especie de piquete al revés, para hablar en términos más o menos simbólicos y poéticos, y trae y tiene algo más de lo que aparenta. Esta señora Gina Haspel tiene muy mala reputación. De hecho, algunos congresistas se han opuesto a su designación. Por supuesto, esta designación tiene que ser aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, pero ya se está hablando muy abiertamente de este pasado oscuro de la señora Haspel, de quien poco se sabe. Se sabe que fue embajadora, me parece que en el Reino Unido, de la Gran Bretaña. Tiene una carrera como espía, es una profesional del espionaje en la CIA. Y es poco realmente lo que se sabe de ella, pero lo que se sabe es muy importante, nos dice mucho. Cuando cito al presidente Bush Jr. hablando de lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos, es porque realmente comenzamos a recordar esa época de horror y de terror que inauguró el 11 de septiembre del año 2001, de la mano precisamente de este señor, el presidente Bush Jr. Cuando se produce la ejecución pública de Saddam Hussein, como la describí anteriormente, esto era una pequeña parte de lo que veríamos después. ¿Qué vimos después? La materialización de lo que en ese momento la secretaria de Estado americana había denominado como los dolores de parto de un nuevo Medio Oriente, Condoleezza Rice. ¿Qué quiere decir que eran los dolores de parto de un nuevo Medio Oriente? Bueno, que el Medio Oriente, el hijo de ese parto con dolor, lo veríamos en el futuro. Y ese futuro no es muy lejano, ese es un futuro, es el presente. Ya dejó de ser el futuro para ser el presente. Esos dolores de parto han dado nacimiento a un monstruo que hemos visto crecer y hemos visto evolucionar. Cuando se producen las primaveras, la famosa primavera árabe en el Gran Medio Oriente, vimos cómo se estaba ejecutando, cómo se estaba llevando a cabo, cómo se materializaba lo que ya era una especie de profecía autocumplida. Pero continuando, igual pasó por supuesto con la ejecución de Muammar Gaddafi en Libia. Era parte también de estos dolores de parto de lo que ellos han llamado, sus estrategas, el Gran Medio Oriente. La señora Haspel, Gina Haspel, nueva directora de la CIA, dirigía pues este centro, esta cárcel secreta en Tailandia, una llamada Black Site, donde se torturaba con una técnica llamada el submarino. Si ustedes se meten en internet y buscan técnicas de tortura, el submarino y tal y qué sé yo, van a encontrar seguramente algunos videos y algunas noticias que hablan de la señora Haspel como la promotora, por supuesto por órdenes presidenciales, pero ella misma parece que se gozaba en esta suerte de torturas como la del submarino. Así es que veíamos, como he dicho, que algo sucedería en la Casa Blanca y también en América Latina y en el mundo como consecuencia. Porque el señor Trump, como un buen puppet,
puppet es la palabra inglesa para títere, debía seguir el libreto de los señores del estado profundo y del llamado pantano. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de el pantano aquí en Enigmas del Poder? Como dije, la señora Haspel es una espía de carrera de la CIA y era la subdirectora de la agencia cuando el presidente Trump, saca del gobierno, esto es muy importante decirlo, al señor Tillerson. Se dice que, por mal hablar de la familia presidencial, ya había rumores, muchos rumores, de que el señor Tillerson Rex Tillerson iba a salir de la Casa Blanca, iba a salir del gobierno de los Estados Unidos y del Departamento de Estado. Recordemos que él era el canciller. El nuevo canciller es un señor llamado Mike Pompeo, de quien hablaremos un poco aquí en Enigmas del Poder el día de hoy. Cuando digo que había señales de que algo estaba pasando, es porque cuando uno ve, por ejemplo, que la oposición venezolana no quiere ir a las elecciones, no quiere medirse con el presidente de la República, con el presidente Nicolás Maduro, uno por supuesto se pregunta qué está pasando allí, cuál es el trasfondo de esta ausencia de la oposición en las elecciones. Es la pregunta obvia. ¿Qué está pasando? Y como sabemos además que ya la oposición venezolana no es la oposición venezolana, sino que la oposición venezolana es el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y que el presidente de los Estados Unidos es quien realmente representa, es la cabeza visible de la oposición en Venezuela. Esto es sumamente grosero y sumamente grotesco y sumamente público. Por supuesto, de ello no dan cuenta los medios de comunicación, pero es exactamente así. Entonces nos hacíamos estas preguntas porque decíamos, bueno, si la oposición venezolana no va a las elecciones, ¿cuál es la próxima jugada? ¿Cuál es el próximo movimiento en el tablero geopolítico, en el tablero de la América Latina y en el hemisferio occidental del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Jefe de la oposición venezolana, cabeza visible de la oposición venezolana. ¿Cuál iba a ser su próximo paso y su próxima jugada, puesto que no estaban asistiendo a las elecciones? Entonces vemos las señales que nos dan una respuesta. ¿Cuáles son esas señales? Bueno, por un lado, repentinamente sale de la CIA el señor Mike Pompeo. Mike Pompeo era precisamente el director de la CIA, y entra esta señora, Gina Haspel, que como dije es una mujer que ha estado incluso en investigación, ha sido condenada por organizaciones de derechos humanos por ese oscuro pasado, es decir, que no convence, pero es una señal de que los más oscuros intereses guerreristas, los más oscuros intereses de la guerra preventiva en el gobierno de los Estados Unidos cada vez se acercan más a los círculos más íntimos y más cercanos del presidente de los Estados Unidos, e incluso son ellos quienes dirigen y están dirigiendo la política exterior de los Estados Unidos en este caso desde la CIA. Y de esto vamos a hablar un poco más adelante. Cómo desde el estado profundo del gobierno de los Estados Unidos se está manejando la política exterior de ese país, y muy particularmente desde la CIA y muy particularmente desde Langley, Virginia, que es el lugar donde se encuentra, la ciudad donde se encuentra la sede de la Agencia Central de Inteligencia.
Así que bueno, decíamos que Tillerson había salido del Departamento de Estado por muchas diferencias de opinión que incluso habían sido muy expresas, muy públicas, muy evidentes. Por un lado, Tillerson decía una cosa en una conferencia o escribía algo en Twitter y el presidente Trump decía otra cosa también en una conferencia, por el Twitter también. Así es que había contradicciones muy evidentes que realmente dejaban mucho que desear y no se sabía por dónde andaba realmente la política exterior de los Estados Unidos. Trump, con un anhelo, eh, bueno, de esto seguiremos hablando después del corte, cuando regresemos en Enigmas del Poder.